Con Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución Parlamentario de Fuerza Popular. Bienvenido, RPP, congresista Guerra García. Buenas noches, Jorge. Se ha iniciado una ronda de conversaciones con distintas agrupaciones. ¿Alberto Tarola conversará también con Fuerza Popular? Sí, ha llegado una invitación formal. Creo que va a ser el día de mañana, o no sé si era ahora más tarde, pero va nuestra vocera, Patricia Juárez, y nuestros dos voceros alternos. Nosotros, cuando son invitaciones así, los que van son los voceros, no un grupo de congresistas que se inscriben, así como para allá. Nosotros somos muy formales. Sin embargo, ya este proyecto presentado por el Ejecutivo ha tenido el visto bueno de la Comisión de Constitución. Se supone que el suyo también, así que sí. Se entiende también que Fuerza Popular está de acuerdo con lo propuesto por el gobierno. Así es, el día viernes nosotros tuvimos una sesión extraordinaria, ahí aprobamos el predictamen, hicimos algunas modificaciones a lo enviado por el Ejecutivo, pero en sí nos ponemos sobre la realidad. Es decir, la realidad es que no hay dos vicepresidentes y la realidad es que la presidenta del Perú tiene que viajar sobre todo para hacer una contracampaña a esta campaña que está haciendo el mariachi mentiroso de AMLO y el presidente de Colombia, ¿no? Entonces, lo que ahora se llama la diplomacia presidencial. Son los presidentes. Un presidente se reúne con otro presidente, no con un vicepresidente, no con un presidente del Consejo de Ministros, no con un canciller. Entonces, tenemos que lograr darles apoyo porque es un tema de Estado. Yo quiero recordar que nosotros en Fuerza Popular normalmente siempre hemos buscado darle permiso a los presidentes, inclusive a Castillo. En 2 ocasiones votamos porque pueda salir con todas las discrepancias que teníamos, pero eso es una labor de Estado, ¿no? ¿Quién se quedaría, digamos, en su reemplazo atendiendo temas estrictamente domésticos en nuestro país, si se quiere? Porque ella va a despachar desde el extranjero. No, la norma lo que señala es que el despacho lo retiene. Y esto es así en todo el mundo. Es más, cuando la presidenta viaja o el presidente de la República viaja a otra región, también está despachando. Entonces, claro, no deja de ser presidente porque se va a otro país. No es que se va a quedar alguien simplemente porque hay este vacío, ¿no? Nuestra Constitución lo dice y ahí quiero señalar. Hay algunos que dicen esto es anticonstitucional. No. El Congreso de la República tiene la obligación, en casos como este, de hacer lo que se llama el desarrollo constitucional, hacer un desarrollo del bloque constitucional, que es algo que en nuestro país tenemos. Además del TC, el Congreso lo hace, lo puede hacer, y en este caso estamos diciendo, no hay vicepresidente, pues que viaje igual la presidenta y que retenga el despacho. ¿No era mejor una reforma constitucional, congresista Guerra García, como algunos especialistas lo han sugerido? Sí, eso es lo ideal y eso es lo que se puede hacer, eso es lo que quedará por hacer hacia adelante. Pero hay cosas que apremian y los viajes, las citas que tiene la presidenta en Brasil, en Europa, ameritan que esto avance, porque si no tenemos que hacer una reforma en 2 legislaturas. Y si hacíamos una primera en esta legislatura y teníamos que esperar a la siguiente, estamos hablando de agosto, septiembre, se fueron los viajes y ya Petro y AMLO fueron y regaron todo por ahí, ¿no? Podemos entender que también usted está de acuerdo con la declaratoria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de persona no grata para AMLO. Ahora, ¿pero qué más se puede hacer? Porque la imagen de Dina Boluarte en varios países del extranjero está realmente bastante caída, por decirlo menos. Bueno, lo que se tiene que hacer es eso, viajar, exponer su posición, dar a conocer que lo que se hizo acá es una transición constitucional dentro del marco de la Constitución y que quien intentó hacer un golpe de Estado y cometió un delito es el señor Castillo. Eso se tiene que explicar a nivel internacional. ¿La respuesta hasta el momento ha sido la adecuada? ¿Cancillería está cumpliendo con su labor, con su deber? Si nosotros nos ponemos a entender la labor de Cancillería, yo creo que sí. Algunos han dicho que se debió romper relaciones, que se debió retirar a embajadores antes. No, Cancillería es una institución no solamente seria, piensa en el Estado, las relaciones con México, con Colombia, son relaciones de hace mucho tiempo y no por un presidente malcriado tienen que degradarse a un nivel de romperse relaciones. Se lo preguntaba porque en la lista, en este momento hay varios países o presidentes, ¿no?, que se encuentran de una u otra manera criticando a Dina Boluarte. Está Chile, además de Colombia, México y otros más. ¿Qué se tiene que hacer allí? No se puede romper relaciones con todos. No, se tiene que hacer diplomacia. Una de las primeras cosas que se puede hacer, por ejemplo, es ir, y yo creo que ahí está uno de los intereses, creo que la presidenta quiere ir a Brasil, no sé si alcanzará el tiempo
y ahí, en un encuentro con Lula, podrían pues moderar o morigerar estos ataques conversando con el presidente de Brasil, ¿no? Hay otro punto que también está tratando Alberto Tarol en esta ronda de reuniones con las bancadas. Es el tema de la Autoridad Nacional de la Infraestructura. Se plantea, por otro lado, que se podría también, no sé, hacer o crear un nuevo Ministerio de Infraestructura. ¿Por cuál de las posiciones está Fuerza Popular? Yo no quisiera adelantar, porque esto va a estar en la Comisión de Constitución y está también en la Comisión de Descentralización. Pero creo que en general tenemos que buscar que no sea repetir la figura anterior. Y quizás pensar en hacer un Ministerio de Obras Públicas puede ser interesante. Hay que ver las posiciones, hay que ver lo que los congresistas dicen, hay que hacer el dictamen y una vez que tenga el dictamen lo puedo sustentar y defender aquí. Porque cuando uno habla de ministerio, congresista Guerra García, uno se imagina más presupuesto, más burocracia, más gente, en fin. Sí, pero podría ser un ministerio que reemplace a otros, es decir, podríamos terminar teniendo menos ministerios, ¿no? Podría fusionarse las funciones de 2 o hasta 3 ministerios y tener un gran ministerio de obras públicas, pero es cuestión de discutirlo, ¿no? Siempre pues alerta este tema, ¿no? de que si el presupuesto se aumenta, estábamos viendo también las críticas que se hacen con el tema del Congreso. Sí, sobre eso vamos a hablar también, por supuesto. Encantado, pero también hay que pensar en eficiencias. Claro, ¿y qué ministerios, por ejemplo, se podrían fusionar o eliminar, no sé, para que no sean tantos ministerios y de obras públicas realmente tenga peso? O sea, yo creo que todas las áreas de vivienda, transportes y comunicaciones podrían, por ejemplo, juntarse, que es donde está el grueso de las inversiones. Además, de otro lado, se le pueden dar las inversiones de infraestructura a este ministerio. Por ejemplo, educación tiene el Instituto de Infraestructura, salud construye. Salud debe dedicarse a la política de salud, no a construir. Educación también, no está construyendo colegios, ni bien. Todo esto debe hacerlo un gran ministerio de obras públicas, donde además se puedan conseguir simplificaciones, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener las postas iguales todas, los colegios iguales todos, con un solo plano y con un solo tipo de materiales podemos ahorrar muchísimo. Entonces, para entendernos, vivienda, transportes, ¿podrían de una u otra manera fusionarse? Podría ser una alternativa, será cuestión de conversarlo y discutirlo. ¿Alberto Tarol la conoce de esta iniciativa, de esta propuesta? Cuando ellos han enviado, nosotros hemos también manifestado que podría inclinarse en la comisión, algunos de los congresistas lo han manifestado así, por esta vía, ¿no? Yo se lo he hecho saber, le he dicho, podría desarrollarse la discusión por ahí. Y yo creo que lo importante es que esto se haga, ¿no? Como decía Deng Xiaoping, no importa de qué color sea el gato, sino que case ratones, ¿no? Con relación a presupuesto, y usted lo acaba de tocar hace algunos instantes, llama la atención lo que está ocurriendo con el presupuesto del Congreso. Se habla de que ya ronda los 1.000 millones, que ha habido un incremento bastante considerable. Si tomamos en cuenta que 2022 el presupuesto era de casi 650 millones de soles. ¿Qué ha pasado? ¿Se infló el presupuesto? ¿En qué se utiliza tanto dinero? Es lo que nos preguntamos todos los peruanos. A ver, yo creo que hay que partir, en primer lugar, por señalar sobre las cifras totales. Cuando uno habla de una cantidad, lo tiene que comparar. El presupuesto del Congreso es menos del 1% del presupuesto de la República. Eso es lo primero que hay que tener. Menos del 1%. En segundo lugar, cuando se ponen estas cifras, se están juntando también las cifras después de pandemia. Entonces uno compara con un Congreso que funcionaba con menor carga. Tercero, se está aumentando ahí una devolución que se le ha hecho al Congreso, que creo que fueron de 70 millones, al final han sido 40. Pero además hay otra cosa. Se hace una comparación con el Congreso de los años 90. El Congreso de los años 90 era un Congreso de un país que tenía un presupuesto que era 20 veces menor que este. El presupuesto de la República ha crecido 20 veces. ¿Cuánto ha crecido el presupuesto del Congreso? Creo que 6 veces. Entonces, hay que leer bien las cifras. Y yo creo que yo he leído detenidamente el informe. Hoy día he conversado con el presidente del Congreso también para preguntarle sobre esto a detalle. Y hay que ser serios también. Yo creo que pueden haber muchos malos gastos en el Congreso, pero creo que menos de un 1% de un presupuesto tan grande y que no ha crecido tanto, en la práctica
ha crecido muchísimo menos que otros presupuestos. José Chevasco, el ex oficial mayor del Congreso aquí en RPP, ha señalado que la plata se va, la del Congreso, obviamente, en las comisiones, ¿no? Y en el personal excesivo que se contrata. ¿Esto es así? Usted pertenece a la Comisión de Constitución. Yo he escuchado lo que ha dicho el doctor Chevasco, no solamente ahora, en el resumen que pasaron, sino que hemos estado en un evento, además un excelente evento que hemos tenido hoy día con los oficiales mayores del Congreso para ver la reforma del reglamento del Congreso. Ha sido un gusto estar con 7, 8 oficiales mayores. Y él también allí lo dijo. Yo comparto. Es decir, yo creo que deben haber menos comisiones especiales, las comisiones ordinarias, está bien, pero es esto. Cuando hay un Congreso fragmentado, entonces se le da una comisión a otro. Y hay otro tema que no es poco. Cuando una bancada minoritaria pide una comisión para pedir que se haga una comisión especial o una comisión de investigación, hace falta muy pocas firmas, porque el reglamento contempla y dice las minorías tienen que tener derecho, y entonces eso distorsiona. Entonces cualquier minoría puede conseguir comisiones y así es como se van poniendo comisiones. Yo personalmente creo que deberían haber menos y creo que también debería revisarse la estructura de personal del Congreso si es necesario tener esta cantidad de personas, ¿no? Finalmente, congresista Guerra García, esta semana se va a debatir y se va a definir el futuro de la denominada Ley Mordaza. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular y la suya especialmente? Nosotros hemos sido muy claros. En todos los momentos del debate, la prensa nos puede sacar la mugre, nos puede criticar. A mí me han criticado 80.000 veces. Nuestra presidenta del partido, Keiko Fujimori, ha sido vilipendiada, atacada injustamente por mucha prensa. Jamás ha puesto una querella. Ningún congresista nuestro hemos puesto una querella. Y no lo vamos a hacer. Porque la prensa es un contrapoder y ustedes están ahí para eso. Entonces, no debería tocarse, debería retrocederse en este tema y ojalá que los colegas congresistas reflexionen porque no le vemos ningún sentido a esto. Y ahora sí, la última de las últimas. ¿Hubo un intercambio de favores, si se quiere, para poder elegir a José Gutiérrez como defensor del pueblo? Has hablado mucho de esta cercanía. Fuerza Popular y Perú Libre han votado de manera conjunta y de manera increíble también por José Gutiérrez. ¿Por qué? Se preguntan muchos peruanos. Yo diría, ¿por qué no se pregunta eso a la prensa cuando se coincidió con los votos para el Banco Central de Reserva? Por ejemplo, cuando elegimos a los 3 directores del Banco Central de Reserva, votamos, Perú Libre y varios partidos, porque fueron votaciones altas. En una votación alta, de todas maneras se va a coincidir. Segundo caso, para elegir el TC. ¿La prensa dijo algo? Dijo, oye, hay fujicerronismo, que no sé cuántos, tampoco. Hemos elegido al TC, 3 tribunos. Hemos elegido al Banco Central de Reserva. En esta ocasión, nuestra bancada decidió votar por los 3 que habían sido seleccionados. Yo particularmente me convencía, obviamente, nuestra candidata. Nosotros teníamos una candidata que tampoco fue elegida y la prensa también pudo decir, oiga, ¿por qué han eliminado a esta, para mi juicio, la mejor candidata, Delia Muñoz, todos los pergaminos, eliminada? Quedaron 3, dijimos, vamos a votar por los 3. Y yo personalmente quería votar por el señor Cartolini, que renunció, voté por el señor Rioja, no salió, y voté por el señor Josué. Esto no ha sido un acuerdo. A ver, para 80 y tantos votos, 21 han sido de Fuerza Popular. Preguntémonos por los otros 60. Entonces, se hacen una historia. A mí me sacó una foto en el Chifa conversando. Y esa reunión fue una reunión de diciembre en la que el señor Josué estaba sentado a un costado y yo lo llamé para preguntarle su posición por el adelanto de elecciones. Y el medio que sacó esto lo puso así y ahora lo ha reciclado y dedicado a una portada. No importa, libertad de expresión. Muy bien. Pero no es verdad. Valga la aclaración. Sí, claro. Muchísimas gracias, señor Guerra García. Hernando Guerra García, parlamentario de Fuerza Popular, presidente de la Comisión de Constitución, respondiendo a nuestras preguntas sin vueltas aquí en RPP Televisión.